Descubramos juntos la sabiduría de esta carta. El 5 de espadas aparece como una herida abierta en el campo de batalla del alma. No es una carta cómoda, no viene a acariciar el ego ni a prometer finales felices inmediatos. Llega para mostrarnos una verdad incómoda: no todas las victorias son triunfos reales, y no todas las derrotas significan haber perdido. Esta carta nos habla de conflictos donde alguien gana, pero el precio es demasiado alto. De palabras que hieren más que los golpes. De batallas que, aun siendo ganadas, dejan un vacío imposible de ignorar. Observa la energía del 5 de espadas. Hay tensión en el aire, una sensación de frialdad, de distancia emocional. Aquí se ve a alguien que ha salido victorioso, sosteniendo las espadas de otros, mientras a su alrededor quedan figuras que se alejan cabizbajas, derrotadas o simplemente cansadas de luchar. Y esa imagen encierra una enseñanza profunda. ¿Qué sentido tiene ganar si para hacerlo debes perder tu paz, tus vínculos o tu integridad? Esta carta nos habla del ego cuando toma el control. De la necesidad de tener razón a cualquier costo. De discusiones donde no se busca comprender, sino imponer. El 5 de espadas nos enfrenta a una pregunta clave que resuena como un eco en el silencio posterior al conflicto: ¿realmente valió la pena? Porque a veces el triunfo externo esconde una derrota interna mucho más dolorosa. En su sabiduría oculta, esta carta nos advierte sobre las guerras mentales. Pensamientos que se atacan unos a otros, diálogos internos cargados de culpa, reproche o rencor. El 5 de espadas puede señalar una mente agotada de luchar, atrapada en patrones de confrontación constante, donde siempre hay algo que demostrar, alguien a quien vencer, una herida que defender. Y sin embargo, cuanto más se pelea, más se pierde. Pero esta carta no solo habla de conflictos con otros. También habla de traiciones emocionales, de situaciones donde alguien cruza un límite, o donde nosotros mismos nos traicionamos al actuar en contra de nuestros valores. Aquí aparece la sombra de la manipulación, del orgullo herido que busca revancha, de la palabra dicha con la intención de ganar, no de sanar. El 5 de espadas nos muestra que hay batallas que nacen del miedo. Miedo a quedar vulnerables, miedo a perder el control, miedo a ser vistos como débiles. Y entonces se levanta la espada, no para proteger, sino para atacar. Pero la carta nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre está en vencer, sino en saber cuándo soltar el arma. Hay una lección kármica profunda en esta carta: todo acto tiene consecuencias. Ganar a costa del otro deja marcas. Las relaciones se quiebran, la confianza se erosiona, el alma se endurece. El 5 de espadas aparece muchas veces cuando el universo nos pide revisar nuestras motivaciones. ¿Estamos actuando desde la conciencia o desde la herida? ¿Desde la verdad o desde el deseo de imponer? Sin embargo, en medio de esta escena tensa, también hay una salida. Porque el 5 de espadas no es el final del camino, sino el punto donde tomamos conciencia del daño. Es la carta que aparece cuando ya no se puede seguir fingiendo que todo está bien. Cuando el conflicto ha mostrado su rostro más crudo y nos obliga a elegir, continuar luchando o comenzar a sanar. Esta carta encierra una invitación poderosa al perdón, no como acto de debilidad, sino como liberación. Perdonar no significa justificar lo ocurrido, sino dejar de cargar con el peso de la guerra. Significa soltar la espada que ya ha cumplido su función y permitir que la herida empiece a cerrarse. El 5 de espadas también nos enseña sobre la comunicación consciente. Nos recuerda que las palabras pueden ser armas o puentes. Que una frase dicha desde el ego puede destruir, pero una palabra nacida desde la honestidad puede reparar incluso lo que parecía irreparable. Aquí se nos pide responsabilidad emocional, hacernos cargo de lo que decimos, de cómo actuamos, de la energía que dejamos en los demás. En un plano más profundo, esta carta nos habla del aprendizaje que surge del conflicto. Porque toda batalla, por dolorosa que sea, deja una enseñanza.
El 5 de espadas aparece cuando el alma está lista para entender que no necesita demostrar su valor a través de la lucha constante. Que hay una sabiduría inmensa en elegir la paz, incluso cuando el orgullo pide guerra. Esta carta puede doler, sí. Puede remover recuerdos de discusiones, rupturas, traiciones o decisiones de las que hoy nos arrepentimos. Pero su mensaje es claro y transformador: no estás condenado a repetir la misma batalla. Puedes aprender. Puedes cambiar. Puedes elegir diferente. El 5 de espadas es el instante exacto en el que te detienes, miras las espadas en tus manos y te preguntas si quieres seguir cargándolas. Es el momento de conciencia que precede a la verdadera evolución. Porque solo quien reconoce el costo del conflicto está listo para trascenderlo. Y así, en su aparente dureza, esta carta se convierte en una maestra severa pero justa. Nos muestra lo que ocurre cuando el ego gobierna, pero también nos abre la puerta a una elección más elevada. Nos recuerda que la verdadera victoria no es vencer al otro, sino recuperar la armonía interior. Cuando el 5 de espadas aparece, el mensaje es contundente: revisa tus batallas, observa tus motivaciones, escucha el silencio que queda después del conflicto. Allí, en ese silencio, se esconde la sabiduría más profunda. Porque solo quien se atreve a soltar la espada puede, finalmente, sanar. El silencio que deja el 5 de espadas no es un silencio vacío, es un silencio cargado de significado. Es ese momento incómodo en el que ya no hay gritos, ya no hay argumentos, ya no hay espadas chocando, pero el aire sigue doliendo. Y es precisamente ahí donde esta carta profundiza su enseñanza más poderosa. Porque cuando la batalla termina, lo único que queda es la verdad desnuda, lo que se rompió, lo que se perdió, y aquello que ya no puede volver a ser como antes. Esta carta nos habla del desgaste del alma. De esas luchas repetidas que terminan por agotarnos emocionalmente. El 5 de espadas aparece cuando el conflicto deja de ser externo y comienza a manifestarse dentro. Cuando la mente repasa una y otra vez lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se hizo y lo que se pudo haber evitado. Es la carta del remordimiento silencioso, del orgullo que ya no se siente tan victorioso, del peso que llega después del gané. Aquí emerge una verdad incómoda: muchas veces no luchamos para defendernos, sino para no sentir. Para no enfrentar el vacío, la inseguridad o el miedo a perder. El 5 de espadas revela cómo el conflicto puede convertirse en una forma de evasión, una distracción que nos mantiene ocupados mientras evitamos mirar la herida real. Y por eso esta carta no juzga, pero sí confronta. Nos obliga a mirarnos sin máscaras. En su capa más profunda, el 5 de espadas nos habla de patrones repetitivos. Situaciones que parecen cambiar de rostro, pero que en el fondo siempre cuentan la misma historia: discusiones similares, rupturas parecidas, finales que se repiten. Esta carta aparece cuando el alma está cansada de revivir la misma escena, cuando el aprendizaje ya fue presentado varias veces y ahora exige ser integrado. También hay aquí una advertencia espiritual: no toda lucha merece ser peleada. No toda provocación requiere respuesta. No todo desacuerdo necesita convertirse en guerra. El 5 de espadas nos enseña que elegir la paz no es rendirse, sino trascender. Que hay una diferencia abismal entre perder una discusión y perderse a uno mismo en ella. Esta carta nos invita a observar desde dónde actuamos. Porque cuando actuamos desde la herida, buscamos ganar. Pero cuando actuamos desde la conciencia, buscamos comprender. El 5 de espadas señala ese punto exacto donde podemos seguir reaccionando automáticamente o detenernos y transformar la historia. Hay una alquimia silenciosa en esta carta. Porque del conflicto puede nacer la sabiduría. Del error, la humildad. Del dolor, la madurez emocional. El 5 de espadas no aparece para castigarnos, sino para despertarnos. Para mostrarnos que ya no somos la misma persona que inició la batalla, y que ahora tenemos la capacidad de elegir algo distinto. Esta carta también habla del poder de soltar. Soltar la necesidad de tener razón.
soltar el resentimiento. Soltar la imagen que otros tienen de nosotros. Porque mientras sostengamos la espada del orgullo, seguiremos atados a la guerra. Pero cuando la dejamos caer, algo dentro comienza a liberarse. En el fondo, el 5 de espadas nos recuerda que la verdadera victoria es interna. Es la victoria de quien decide no seguir alimentando el conflicto. De quien elige el camino más difícil, el de la honestidad emocional, la introspección y el perdón consciente. No porque el otro lo merezca, sino porque el alma lo necesita. Esta carta es un umbral. Un punto de no retorno. Después de ella, ya no se puede fingir ignorancia. Ya no se puede decir no sabía. El 5 de espadas marca el momento en que entendemos que cada palabra, cada acción, cada batalla elegida construye o destruye nuestro mundo interior. Y cuando finalmente comprendemos su mensaje, algo cambia. La mirada se suaviza. La necesidad de confrontar disminuye. Y donde antes había espadas levantadas, comienza a abrirse un espacio para la paz. No una paz ingenua, sino una paz consciente, nacida del aprendizaje y la experiencia. Porque el 5 de espadas no nos pide que olvidemos lo vivido, sino que lo integremos. Que tomemos la lección, honremos el proceso y sigamos adelante más livianos, más despiertos, más fieles a nuestra esencia. Y así, lo que alguna vez fue una batalla, se transforma en sabiduría. Y cuando esa sabiduría comienza a asentarse, el 5 de espadas revela su rostro más profundo, aquel que rara vez se muestra a primera vista. Porque esta carta no solo habla del conflicto visible, sino de las luchas invisibles que se libran en el interior. Luchas entre lo que somos y lo que creemos que debemos ser. Entre el deseo de protegernos y la necesidad de amar sin armaduras. Entre el miedo a perder y el anhelo de soltar. Aquí, el alma se enfrenta a una encrucijada silenciosa. El 5 de espadas aparece cuando ya no se puede seguir avanzando con las mismas armas. Cuando las viejas estrategias, la confrontación, la defensa constante, la dureza emocional, dejan de funcionar. Y aunque al ego le cueste aceptarlo, esta carta marca el agotamiento de una forma de vivir basada en la resistencia permanente. Hay una tristeza sutil en esta carta. No es una tristeza explosiva, sino una melancolía profunda, casi existencial. Es la tristeza de darse cuenta de que, aun ganando, algo esencial se perdió en el camino. Que la distancia creada por el conflicto no siempre puede deshacerse con palabras. Y sin embargo, esa tristeza no es estéril, es fértil. Porque solo quien se permite sentirla puede transformarla. El 5 de espadas también habla de límites. De entender que no todo merece nuestra energía, nuestro tiempo ni nuestra implicación emocional. Esta carta enseña que elegir no entrar en una batalla puede ser un acto supremo de amor propio. Que retirarse a tiempo no es huir, sino honrar la propia paz. Y esta es una lección que el alma aprende después de haber luchado demasiado. En un nivel aún más profundo, esta carta nos confronta con la sombra. Con esas partes de nosotros que no siempre queremos ver, la necesidad de control, el deseo de superioridad, el impulso de herir antes de ser heridos. El 5 de espadas no señala con el dedo, pero sí ilumina. Nos muestra que la guerra exterior casi siempre nace de una guerra interna no resuelta. Aquí se revela una verdad esencial: mientras no sanemos el conflicto interno, seguiremos atrayendo escenarios de confrontación. Personas que reflejan nuestras propias heridas. Situaciones que despiertan viejos resentimientos. El 5 de espadas aparece como un espejo incómodo, pero necesario. Nos dice, mira con honestidad, porque solo así podrás liberarte. Esta carta también nos habla del poder de la elección consciente. Porque aunque el conflicto ya haya ocurrido, siempre existe la posibilidad de decidir qué hacemos con sus consecuencias. Podemos aferrarnos al rencor y seguir luchando en nuestra mente, o podemos transformar la experiencia en sabiduría. El 5 de espadas nos recuerda que el pasado no se puede cambiar, pero la forma en que lo integramos sí. Hay una enseñanza espiritual profunda en esta carta: el alma no evoluciona evitando el conflicto, sino comprendiéndolo. No se trata de negar la rabia, la decepción o el dolor, sino de atravesarlos con conciencia. El 5 de espadas nos invita a bajar las armas emocionales y permitirnos sentir sin atacar, sin defendernos, sin justificar. En este punto del camino, la carta nos susurra algo esencial: no necesitas demostrar tu valor luchando.
No necesitas vencer para ser digno. No necesitas tener la última palabra para estar en paz. Estas realizaciones no llegan de golpe, llegan lentamente, como una marea que va retirándose y deja al descubierto lo que siempre estuvo allí. Y entonces, algo se reordena internamente. Las viejas batallas pierden fuerza. Los conflictos dejan de definirnos. La mirada se vuelve más amplia, más compasiva, más consciente. El 5 de espadas, que al inicio parecía una carta de derrota o tensión, se revela como una puerta hacia la madurez espiritual. Porque al final, esta carta no habla de perder ni de ganar, sino de despertar. De entender que la verdadera guerra nunca fue con el otro, sino con nuestras propias sombras. Y que cuando esa guerra termina, no hay vencedores ni vencidos, solo un alma que ha aprendido. Así, el 5 de espadas se transforma en un llamado profundo a elegir diferente. A vivir desde la coherencia, la responsabilidad emocional y la paz consciente. A dejar atrás las batallas que ya no nos representan. Y en ese acto silencioso de soltar, comienza una nueva etapa, una donde la sabiduría ya no necesita espadas para sostenerse. Y en ese punto de quiebre, cuando la espada ya no pesa solo en la mano sino en el corazón, el 5 de espadas revela su enseñanza más sutil, la del vacío que queda cuando el conflicto se vuelve identidad. Porque hay personas que, sin darse cuenta, construyen su sentido de valor a partir de la lucha. Discuten para sentirse vivas, atacan para no sentirse vulnerables, ganan para no enfrentarse al miedo profundo de no ser suficientes. Esta carta llega cuando esa estructura comienza a resquebrajarse. Aquí el alma se da cuenta de algo inquietante: si no hay batalla, no sabe quién es. Y esa revelación duele. Duele porque obliga a reconstruirse desde un lugar nuevo, sin enemigos externos que justifiquen el caos interno. El 5 de espadas nos enfrenta al vértigo de la paz, a ese espacio desconocido donde ya no hay guerra que nos distraiga de nosotros mismos. Esta carta también habla del desgaste energético que deja el conflicto prolongado. De cómo las discusiones no resueltas, los resentimientos guardados y las palabras no dichas se acumulan como una carga invisible. El cuerpo se tensa, la mente se endurece, el corazón se protege. El 5 de espadas señala ese momento en el que la vida nos dice: no puedes seguir así sin pagar un precio aún mayor. En su dimensión más profunda, esta carta nos habla de responsabilidad. No de culpa, sino de conciencia. Nos invita a reconocer el rol que hemos jugado en los conflictos que vivimos. A dejar de vernos solo como víctimas o vencedores, y comenzar a vernos como participantes activos de una dinámica que ya no queremos repetir. Porque hasta que no asumimos esa responsabilidad, el ciclo continúa. El 5 de espadas nos enseña que hay conflictos que no se resuelven ganando, sino retirándose con dignidad. Que hay discusiones que no necesitan un cierre verbal, sino un cierre interno. Que a veces la verdadera sanación ocurre cuando dejamos de esperar que el otro entienda, pida perdón o cambie. Cuando aceptamos que la paz no depende de una respuesta externa, sino de una decisión interna. Esta carta también ilumina el tema del orgullo herido. Ese orgullo que se disfraza de fortaleza, pero que en realidad nace del miedo a mostrarse vulnerable. El 5 de espadas revela cómo ese orgullo puede aislarnos, alejarnos de quienes amamos y convertir cada diferencia en una amenaza. Y al hacerlo, nos ofrece una alternativa, la humildad consciente, que no humilla, sino libera. Hay un momento clave en la energía de esta carta, el instante en que comprendemos que no todo daño fue intencional, pero tampoco todo fue inocente. Que cada parte actuó desde su nivel de conciencia. Y esa comprensión no borra el dolor, pero lo transforma. Lo vuelve más liviano, más humano, más integrable. El 5 de espadas nos habla también del perdón hacia uno mismo. De soltar la culpa por haber dicho de más, por haber actuado desde la rabia, por no haber sabido hacerlo mejor. Esta carta nos recuerda que el aprendizaje no surge de la perfección, sino del error reconocido. Y que castigarnos eternamente por el pasado es otra forma de seguir luchando. En este punto, la carta se convierte en un umbral de madurez emocional. Ya no se trata de quien tuvo razón, sino de que nos enseñó la experiencia. Ya no se trata de ganar terreno, sino de recuperar el centro. El 5 de espadas marca el momento en que el alma decide dejar de reaccionar y comenzar a responder con conciencia. Y cuando esa decisión se toma, algo profundo se aquieta.
las viejas batallas pierden intensidad. Los conflictos dejan de ser personales. La necesidad de imponerse se disuelve lentamente. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no se alimenta el fuego. Así, el 5 de espadas se revela como una carta de transición. El final de una forma de relacionarse con el mundo y el inicio de otra más consciente, más honesta, más alineada con la verdad interior. No es un camino fácil, pero es uno real. Porque al final, esta carta nos deja una enseñanza imborrable: la paz no se conquista, se elige. Y esa elección, silenciosa y valiente, marca el verdadero comienzo de la sabiduría. Y cuando esa elección comienza a encarnarse, el 5 de espadas deja de ser solo una advertencia y se transforma en un espejo de lucidez. Ya no muestra únicamente el daño causado, sino la posibilidad real de cortar el ciclo. Porque hay un instante sagrado, casi imperceptible, en el que el alma comprende que seguir luchando es una forma de autoabandono. Ese instante es el verdadero corazón de esta carta. Aquí aparece una comprensión profunda: el conflicto no siempre se resuelve enfrentándolo, sino retirándole el alimento. El 5 de espadas nos revela cómo muchas batallas sobreviven porque seguimos pensándolas, reviviéndolas, justificándolas. Cada recuerdo cargado de rabia es una espada que vuelve a levantarse. Y esta carta llega para recordarnos que la mente puede ser un campo de guerra o un espacio de liberación. En esta etapa, el aprendizaje se vuelve más sutil. Ya no se trata de grandes enfrentamientos, sino de microdecisiones internas: no responder desde la herida, no alimentar el resentimiento, no repetir viejos discursos mentales. El 5 de espadas nos invita a una disciplina emocional profunda, una que no busca controlarlo todo, sino observar con honestidad. También hay aquí una lección sobre el poder. No el poder que domina, sino el que se retira conscientemente. El poder de no engancharse. El poder de no demostrar nada. El poder de elegir el silencio cuando antes elegíamos la confrontación. Esta forma de poder no es visible, no recibe aplausos, pero transforma radicalmente la energía de quien la ejerce. El 5 de espadas nos muestra que muchas veces confundimos intensidad con verdad. Creemos que cuanto más fuerte defendemos una postura, más válida es. Pero esta carta revela lo contrario: la verdad no necesita imponerse, se sostiene sola. Y cuando comprendemos eso, la necesidad de pelear se desvanece lentamente. En un plano aún más profundo, esta carta habla de reconciliación interior. De integrar las partes que luchaban entre sí: la razón y la emoción, el orgullo y la sensibilidad, el miedo y el deseo de paz. El conflicto externo suele ser solo el reflejo de estas divisiones internas. El 5 de espadas aparece cuando el alma está lista para dejar de fragmentarse. Aquí surge una pregunta silenciosa pero poderosa: ¿quién serías si no tuvieras que defenderte todo el tiempo? ¿Qué espacio se abriría si dejaras de anticipar ataques, críticas, rechazos? El 5 de espadas no responde estas preguntas con palabras, sino con experiencia. Nos empuja a soltar y observar qué sucede. Y lo que sucede, con el tiempo, es una ligereza nueva. No inmediata, no perfecta, pero real. Una sensación de coherencia interna que no depende de la aprobación externa. Una calma que no necesita imponerse. Esta es la alquimia final de la carta: transformar la tensión en conciencia. El 5 de espadas también nos recuerda que hay relaciones que no se reparan, pero sí se trascienden. Que no todo cierre implica reconciliación, y que eso está bien. A veces, la lección no es volver, sino aprender a irse sin odio. Aprender a soltar sin endurecer el corazón. Aprender a recordar sin reabrir la herida. En este punto, la carta deja de doler y comienza a enseñar desde otro lugar. Ya no señala el error, sino la madurez adquirida. Ya no muestra la espada levantada, sino el momento en que cae al suelo. Y ese gesto, simple y silencioso, es profundamente revolucionario. Porque soltar la espada no significa olvidar lo vivido, sino honrarlo desde otro nivel. Significa decir: aprendí. Cambié. Ya no necesito luchar para existir. Y en esa afirmación interna, el alma recupera su centro. Así, el 5 de espadas culmina su mensaje como una iniciación. Una que no se atraviesa sin heridas, pero que deja una sabiduría duradera. Nos enseña que el verdadero enemigo no era el otro,
sino la necesidad de guerra. Y que cuando esa necesidad se disuelve, comienza algo nuevo. No una vida sin conflictos, sino una vida donde el conflicto ya no gobierna. Donde la conciencia guía, la responsabilidad emocional sostiene y la paz deja de ser un ideal para convertirse en una práctica diaria. Y ahí, justo ahí, la sabiduría de esta carta se completa. Y aún así, el 5 de espadas guarda una última capa de sabiduría, quizá la más profunda de todas. Porque después de soltar la espada, después de reconocer el daño, después de elegir la paz, queda un vacío que no siempre sabemos cómo habitar. Un espacio nuevo, silencioso, donde ya no somos quienes luchaban, pero todavía no sabemos del todo quiénes estamos siendo. Esta carta también habla de ese tránsito incómodo, pero sagrado. En ese vacío emerge la responsabilidad de crear una nueva forma de vincularnos. Ya no desde la defensa automática, ni desde la necesidad de imponernos, sino desde la presencia. Y eso exige valentía. Porque vivir sin armadura implica sentir más, escuchar más, exponerse más. El 5 de espadas nos enseña que la verdadera fortaleza no está en endurecerse, sino en sostener la vulnerabilidad sin convertirla en guerra. Aquí el alma aprende a observar antes de reaccionar, a respirar antes de responder, a distinguir cuando una palabra nace del miedo y cuando nace de la verdad. Esta carta nos invita a desarrollar una inteligencia emocional profunda, una que no se activa para ganar, sino para comprender. Y ese cambio interno transforma por completo la manera en que nos relacionamos con el mundo. El 5 de espadas también nos habla del perdón como proceso, no como evento. No siempre llega de golpe, ni siempre es lineal. A veces es un paso adelante y 2 atrás. A veces es comprender un día y volver a doler al siguiente. Pero cada vez que elegimos no volver a levantar la espada, el perdón se afianza un poco más. No como olvido, sino como liberación gradual. En esta etapa, la carta nos invita a revisar nuestras narrativas internas. Las historias que nos contamos sobre lo ocurrido. Porque muchas veces seguimos luchando no con la persona, sino con el relato. Con la necesidad de tener razón en nuestra propia mente. El 5 de espadas nos muestra que soltar la historia es tan importante como soltar el conflicto. Porque mientras la narrativa siga cargada de ataque o defensa, la guerra continúa en silencio. También hay aquí una lección sobre límites conscientes. Elegir la paz no significa permitirlo todo. No significa callar siempre ni ceder la propia verdad. Significa saber cuándo hablar y cuándo retirarse. Cuándo poner un límite firme sin agresión. Cuándo decir hasta aquí sin necesidad de destruir. El 5 de espadas enseña esa sutileza, la del límite que protege sin herir. Esta carta nos recuerda que cada conflicto fue un maestro. Incluso los más dolorosos. Incluso aquellos que nos marcaron profundamente. No para repetirlos, sino para comprender qué parte de nosotros pedía atención. Qué herida necesitaba ser vista. Qué patrón necesitaba ser transformado. Y cuando esa comprensión llega, el conflicto pierde su poder. En un nivel espiritual, el 5 de espadas nos habla del fin de una vieja identidad. La identidad construida en oposición, en comparación, en resistencia. Y ese fin puede sentirse como una pequeña muerte. Porque soltar quienes creíamos ser duele. Pero también libera. Abre espacio para una identidad más auténtica, menos reactiva, más alineada con la verdad interior. Aquí aparece una paz distinta. No eufórica, no perfecta, pero estable. Una paz que no depende de que todo esté bien afuera, sino de estar en coherencia adentro. El 5 de espadas nos enseña que esta paz no se defiende, se cultiva. Día a día. Elección tras elección. Y entonces, cuando miramos hacia atrás, comprendemos algo esencial, aquella batalla no fue en vano. No porque debiera repetirse, sino porque nos condujo hasta aquí. Hasta esta conciencia. Hasta esta madurez emocional. Hasta esta capacidad de elegir diferente. Así, el 5 de espadas deja de ser una carta de conflicto para convertirse en una carta de despertar. Nos muestra el costo de la guerra, sí, pero también el valor incalculable de la paz consciente. Nos recuerda que no todo se resuelve venciendo, y que algunas de las mayores transformaciones ocurren cuando decidimos no luchar más. Porque al final, la verdadera sabiduría de esta carta es clara y silenciosa,
cuando el alma aprende, las espadas ya no son necesarias. Y en ese desarme interno, comienza una forma más honesta, más libre y más profunda de habitar la vida. Y así llegamos al final de este recorrido, no como quien cierra un libro, sino como quien apaga una hoguera que ya cumplió su propósito. El 5 de espadas no se despide con estruendo, se retira en silencio, dejando tras de sí un suelo marcado, sí, pero también fértil. Porque allí donde hubo conflicto, ahora hay conciencia. Allí donde hubo enfrentamiento, ahora hay comprensión. Y allí donde antes se alzaban espadas, comienza a crecer algo más sutil y poderoso, la sabiduría interior. Esta carta nos ha llevado por los pasillos más incómodos del alma. Nos obligó a mirar nuestras reacciones, nuestros orgullos, nuestras heridas abiertas. Nos mostró que no todo triunfo es una victoria y que no toda retirada es una derrota. Nos enseñó que el verdadero campo de batalla nunca estuvo afuera, sino dentro. Y que mientras no lo reconociéramos, seguiríamos repitiendo las mismas guerras con distintos rostros. El cierre que propone el 5 de espadas no es un final perfecto ni idealizado. Es un final honesto. Un final donde aceptamos que hicimos lo que pudimos con el nivel de conciencia que teníamos. Donde dejamos de castigarnos por no haber sabido antes lo que ahora sabemos. Donde entendemos que crecer también implica equivocarse, perder, herir y ser heridos, y aún así seguir adelante con más lucidez. Esta carta nos deja una última verdad grabada en el alma: la paz no llega cuando el otro cambia, llega cuando nosotros dejamos de pelear con lo que fue. Cuando dejamos de exigirle al pasado que sea distinto. Cuando soltamos la necesidad de que alguien reconozca nuestro dolor para poder sanar. Cuando comprendemos que la validación más importante es la que nace de adentro. El 5 de espadas cierra su enseñanza recordándonos que no vinimos a esta vida a ganar todas las batallas, sino a aprender a elegirlas. Que hay una inteligencia profunda en saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo quedarse y cuándo irse, cuándo defender y cuándo soltar. Y que esa inteligencia no se aprende en la calma, se forja en el conflicto. Por eso, si esta carta llegó a ti, no lo hizo para señalarte errores, sino para marcar un antes y un después. Para decirte que ya no necesitas vivir desde la confrontación constante. Que puedes construir desde otro lugar. Que la versión de ti que necesitaba espadas para protegerse ya puede descansar. Y en ese descanso consciente, algo se acomoda. La mente se aquieta. El corazón se suaviza. La energía se ordena. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo. Y cuando esa guerra termina, el mundo también comienza a responder de otra manera. Este es el verdadero cierre del 5 de espadas, no una conclusión externa, sino una integración interna. La certeza de que cada conflicto te trajo hasta aquí. Y que ahora, con lo aprendido, puedes caminar más liviano, más despierto, más fiel a tu verdad. Porque cuando el alma comprende, no necesita ganar. Cuando el alma madura, no necesita herir. Y cuando el alma despierta, las espadas, simplemente, quedan atrás. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante con lo que sentiste y permitite habitarlo sin apuro. No intentes entenderlo todo ahora, porque la verdadera sabiduría no se impone, se asienta con suavidad y tiempo. El tarot no te habla para decirte qué hacer, te habla para que recuerdes quién sos cuando dejas de tener miedo y bajas las defensas. Si esta carta removió algo en vos, no lo apagues ni lo minimices, escúchalo con honestidad. Aquello que se mueve dentro tuyo está vivo y trae un mensaje propio. Podés volver a este mensaje cada vez que lo necesites, porque las cartas no cambian, pero vos sí, y eso es lo verdaderamente importante. Gracias por compartir este momento y por permitirte mirar más profundo de lo habitual. Cuando estés listo, seguí tu camino con confianza. Y recordá que la verdadera guía siempre empieza dentro.